Estamos en la semana 37, en el día 1 y en el área de personal social vamos a realizar las actividades del día de hoy. Esta es la última semana y sé que en Unión Familiar estamos a las vísperas de la Navidad. Así que campeones y campeonas, vamos a esta semana que es la última y vamos con fuerza. Bien, la actividad de hoy día es muy importante porque vamos a reflexionar sobre los desafíos del 2020 y cómo los enfrentamos. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Pues bien, explicar los desafíos que afrontaste en este año vigente que es de 2020, mencionar las acciones realizadas por ti, tus familiares y otras personas que te ayudaron a superar los desafíos del 2020. Explicar cómo algunos aprendizajes te ayudaron a mejorar la convivencia familiar durante el 2020. Por ello, nuestra meta del día de hoy es explicar los desafíos que afrontaste el año 2020, así como las acciones que te ayudaron a enfrentarlos y los aprendizajes que te permitieron mejorar la convivencia familiar. Por ello, los recursos es tu lápiz o lapicero y tu cuaderno u hojas de reuso. Pues bien, campeona y campeón, vamos con todo. Empecemos juntos. Sabemos que este año es bastante particular. La pandemia por el COVID-19 nos ha traído cambios y desafíos que hemos debido afrontar. Todas y todos nos hemos visto afectados y hemos tenido que priorizar las actividades básicas, como la salud, la alimentación y la educación. Además, hemos tenido que renunciar a otras actividades como reuniones familiares y con amigos, abrazar y besar a nuestros seres queridos, etc. Otro de los cambios importantes ha sido la forma de estudiar y trabajar, las cuales tuvimos que hacer de manera remota en la mayoría de los casos. Al respecto, lee los siguientes textos acerca de Camila y Joaquín. Bien, tenemos el caso de Camila. Camila es una estudiante de sexto grado de primaria. Debido a la pandemia del COVID-19, ella y su familia realizaron muchos cambios en su forma de vivir este año. Por ejemplo, se quedaron en casa respetando la cuarentena, no visitaron a sus familiares ni amigos, no salieron a jugar a los parques, ni mucho menos recibieron visitas en casa. Sus papás tenían planeado para este año hacerle una bonita fiesta de cumpleaños en la que invitarían a sus amigas y amigos más cercanos, pero se tuvo que cancelar. Otro cambio que ocurrió fue que no pudo asistir a su institución educativa, pues las clases se realizaron de manera remota desde casa. Esto fue muy difícil para ella, porque extrañaba a sus compañeros y a sus profesores, y tenía miedo de no poder comunicarse con ellos. Los cambios ocasionados por la pandemia se convirtieron en desafíos para ella, pues no fueron fáciles de afrontar. Por su parte, sus papás también tuvieron desafíos. Por ejemplo, saber qué medidas adoptar para cuidar la salud de toda la familia, realizar su trabajo de manera remota, organizar su tiempo para hacer las labores domésticas, trabajar y apoyar a Camila y a sus hermanitos en sus tareas escolares. Así tenemos el caso de Camila. Vamos al caso de Joaquín. Joaquín, a la par de Camila, también es un estudiante de sexto grado de primaria. Él también se enfrentó a muchos cambios y desafíos este año debido a la pandemia. Por ejemplo, un cambio radical para él fue no asistir a la escuela como los años anteriores, ya que extrañaba a sus amigos con los que se jugaba a diario sus partidos de fútbol. Otro cambio que le generó mucha preocupación fue realizar las clases virtuales desde casa, pues en su caso, sus papás salían a trabajar a diario, así que él debía quedarse solo en casa cuidando a su hermanito menor. Al realizar las actividades de aprendo en casa, Joaquín no tenía a quien consultar sus dudas. Además, tenía que repartir su tiempo entre ayudar a su hermanito en sus clases virtuales y realizar las de él, por eso se sentía muy estresado. Acá, chicas y chicos, tenemos dos casos muy importantes, pero tenemos acá una diferenciación. En el caso de Joaquín, él tiene una responsabilidad
muy particular, aparte del propio que es estudiante. Él tiene que cuidar de su hermanito y ayudarle en las clases virtuales. En el caso de Camila, como vemos, para ella más bien no tenía esa responsabilidad, pero para ella fue muy difícil esto de la aprendo en casa y de llevar las clases de forma virtual, ya que, bueno, para todos fue todo esto muy nuevo. El manejo de los recursos, de las redes sociales, fue usado de una manera pedagógica para todos. Entonces, ni para los docentes, ni para los estudiantes, ni para los padres fue fácil. Por ello se convirtió en un reto a afrontar tanto para Camila como para Joaquín. Bien, campeones, luego de leer los casos responden las preguntas. ¿Qué suceso ocurrió en el 2020 que ocasionó cambios y desafíos en la vida de Camila y Joaquín? ¿Y por qué? Ten en cuenta que el suceso más importante es esto de la pandemia, y otro suceso es que muy particularmente por la pandemia es que se dan las clases de manera virtual a través de la plataforma Aprendo en Casa. Ahora, ¿qué cambios ocurrieron en la vida de Camila y Joaquín? Completa el cuadro de tu cuaderno o hojas de reuso. Bien, acá tienes un cuadro, acá tenemos cambios en la vida de Camila y acá cambios en la vida de Joaquín. Por ejemplo, en el caso de Camila tenemos que tuvo que quedarse en casa y no poder salir a la calle ni a visitar a sus familiares. Una vez completado este cuadro, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué desafíos crees que afrontaron este año Joaquín y Camila? Completa el cuadro en tu cuaderno o hojas de reuso. Así tenemos el siguiente ejemplo. Desafíos de Camila: realizar las clases virtuales con éxito. Y en el caso de Joaquín, el desafío era mucho más fuerte o más delicado, digamos así, porque él era el encargado de apoyar a su hermano menor. Ante estas circunstancias, estas preguntas, ahora, ¿qué cambios ocurrieron en tu vida? Este año, completa el cuadro en tu cuaderno o hoja de reuso. En este caso, ahora te corresponde a ti a autoanalizar y reflexionar sobre todos los cambios que ocurrieron en tu vida con respecto a las diversas circunstancias que haya pasado este año 2020. Por ejemplo, tenemos la pandemia, una vez te lo recalco, otro lo de aprendo en casa y otras circunstancias de repente en familia, sea aspecto económico, aspecto personal, que hayan tenido que pasar como familia, ¿no? Por parte de esta pandemia o también de esta educación a distancia. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo muy importante. No asistí a la escuela y realicé las clases escolares desde casa de manera remota. Una vez que he llenado el cuadro y los puntos que tú creas pertinentes, responde a las preguntas. ¿Qué desafío afrontaste tú este 2020? En el cuadro, escribe y explica 4 desafíos. Organízalos por orden de dificultad, es decir, asígnale el número 1 al desafío que te pareció más difícil, y así sucesivamente hasta llegar al más fácil de afrontar. Por ejemplo, tenemos el siguiente cuadro. Número 1, que te fue más difícil, fue controlar mi temperamento, pues al estar en casa por la cuarentena sentía molestias y en muchas ocasiones discutía con mis hermanos. La siguiente, que también puede haber sido difícil para ti, fue realizar las clases virtuales, pues, y tú ya vas especificando las razones. Una vez que hayas logrado todo esto, yo sé que tú lo has hecho muy bien. Ten en cuenta que con ello estarías identificando y explicando los desafíos que afrontaste este año 2020, que está a punto de acabar. Ten en cuenta que todos esos desafíos son parte de tu vida que obviamente te ayudan a reflexionar sobre cada paso que des. De acá en adelante hay muchos peldaños más en tu vida misma. Puede haber piedras que te harán caer, pero lo más importante es tener en cuenta lo siguiente: el éxito no está hecho de los triunfos, sino de cuántas veces tú eres capaz de caer, pero también eres capaz de levantarte. Así que campeón y campeón, recuerda eso, es muy importante, porque lo que hemos pasado este año 2020 nos agarró a todos de sorpresa. Pero que no nos sorprenda, porque la vida es así. Así que vamos, campeones, ustedes pueden. Ahora continuamos leyendo lo que le pasó a Camila y a Joaquín. Tenemos que en el caso de Camila,
el profesor de Camila llamó por teléfono a sus papás y le dijo que Camila realizaría las clases escolares de manera remota utilizando la web, la televisión, el WhatsApp y otros medios. Los papás de Camila le prestaban su celular para que ella pudiera realizar sus clases virtuales. Ella realizaba las actividades con puntualidad, pues debía devolver el celular a sus papás para que ellos lo utilicen en sus respectivos trabajos. Por su parte, el alcalde del distrito mandó instalar antenas de internet para que todas las niñas y todos los niños accedieran a las clases virtuales. En el caso de Joaquín, el profesor también llamó a los papás de Joaquín y al enterarse de la situación de la familia, decidió estar pendiente de él. Les indicó que si tuvieran dudas respecto a las actividades escolares, lo llamaran por teléfono o le escribieran mensajes de texto. Sus papás lo llamaban para pedirle algunos consejos sobre cómo ayudar a Joaquín en sus estudios. Por su parte, Joaquín realizaba las actividades escolares lo mejor posible y también ayudaba a su hermanito a hacer las suyas. Sus vecinos, en un acto solidario, le facilitaban el internet. Bien, acá, después de haber tenido estos dos casos, responde a las preguntas. ¿Quiénes apoyaron a Camila y a Joaquín a realizar sus estudios escolares con éxito? ¿Qué hicieron? Completa el siguiente cuadro. Bien, tenemos que en el caso de Camila, hay personas que pudieron apoyar a enfrentar sus desafíos y las acciones que realizaron van para este lado. Y en el caso de Joaquín, respectivamente. Ten en cuenta que en el caso de Camila fueron sus papás y el alcalde quienes ayudaron para que su aprendizaje de ella misma sea, se realice con éxito. Recuerden que sus papás les prestaban celular, le prestaba el celular a su hija y el alcalde colocó antenas para que tanto las niñas y los niños del distrito o de la comunidad pudieran acceder a las clases virtuales. Entonces estas acciones van para acá. Aquí vas a nombrar a los papás y al alcalde. Y aquí las acciones respectivas que realizaron cada uno de ellos. En el caso de Joaquín fue el mismo docente. ¿Y cuáles fueron las acciones? Estar al pendiente de él, dar las facilidades a los papás, comunicarse con los padres para orientarlos mejor en el aprendizaje de Joaquín. Ten en cuenta que también en el caso de Joaquín lo apoyaron también sus vecinos. ¿Cómo? ¿Qué acciones realizaron? Pues obviamente facilitarle el internet. Esto iría en las acciones que realizaron. Ahora, en tu caso, ¿quiénes te apoyaron y estuvieron pendientes de ti en la realización de tus actividades escolares? ¿Qué acciones realizaron tú y otras personas para afrontar los desafíos del año 2020? Completa el siguiente cuadro. Las personas que te ayudaron, obviamente, uno se ayuda a sí mismo. ¿De qué manera? Pues realizaron las acciones debidas para mejorar cada día. Tenemos, por ejemplo, que en el caso de Joaquín, o en el caso de todos los estudiantes, pues era levantarse temprano todos los días para realizar las clases virtuales. Otro es revisar los mensajes del profesor para realizar las actividades del día y si tenía dudas preguntaba a algún familiar o a mi docente. Estas son sugerencias. De repente tú has encontrado otras acciones de ti mismo que te apoyaron, que te ayudaron a ti sobre el avance de las actividades escolares. Puedes escribirlo aquí en este recuadro. En el caso de tu mamá, por ejemplo, te prestaba el celular. En el caso de muchos estudiantes ocurre esto. O también me orientaba para, cuando tenía dudas, a realizar las actividades y las tareas escolares. Entonces, de esta manera, tu aprendizaje va siendo óptimo porque tanto tú, que estás predispuesto a aprender y hacer las acciones debidas para lograr dicha acción, y tienes el apoyo, el fortalecimiento de tu familia, que son tus padres, y también, ¿por qué no?, tíos, abuelitos que te hayan podido ayudar para que todos los objetivos del Aprende en Casa hayan logrado en tus competencias y capacidades. Entonces, campeón y campeón, este cuadro, ya sabes, es muy importante que lo llenes. Y una vez que ya has obviamente logrado, con ello has logrado identificar las acciones que te ayudaron a afrontar con éxito los desafíos del año 2020. Y para ello, felicitaciones, porque de momento que tú ya logras entender todas estas acciones, en el futuro, cuando se presenten diversas circunstancias, vas a poder afrontar de una mejor manera. Nunca estuvimos preparados para esta pandemia, así que en el trayecto y en el camino hemos ido mejorando. Ahora,
Camila y Joaquín sienten que lo aprendido en sus clases virtuales les sirvió en su vida cotidiana. Continuemos leyendo sus casos. Camila se portaba muy bien y hacía caso en todo a sus papás, pues quería que le hicieran una fiesta de cumpleaños. Al darse cuenta de que no le harían la fiesta, debido a la pandemia, se sintió molesta y frustrada. Sus papás recordaron que en la semana 7 de Aprendo Casa habían desarrollado estrategias para manejar las emociones, por lo que revisaron su portafolio y el cuadernillo de tutoría 6 y las encontraron. Hablaron con Camila y le hicieron entender que todos debían poner de su parte para cuidar la salud de la familia. Luego pusieron en práctica la estrategia para enfrentar la frustración. Camila se calmó y entendió la situación. En el caso de Joaquín, un día Joaquín quería concentrarse para realizar sus tareas, pero su hermanito jugaba y hacía mucho ruido. Joaquín se molestó y quería levantarle la voz. Entonces recordó las estrategias para manejar las emociones que había aprendido en una de las actividades de la semana 7 de Aprende en Casa. Utilizó la técnica del semáforo para manejar el enojo y se calmó. Luego le habló con paciencia a su hermanito y él también se tranquilizó. Actualmente ambos se respetan. Ahora, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué aprendizaje le sirvió a Camila y a Joaquín para mejorar la convivencia familiar durante el año 2020? ¿Y cómo le sirvió? En el caso de Camila, por ejemplo, fue darse cuenta de que la situación había cambiado y que no podía realizar su fiesta. Y que las acciones que ella va a realizar también va a recaer su propia familia. Por ende, todos en su familia de Camila ponen un granito de arena para mejorar y obviamente para cuidar la salud de todos los integrantes. En el caso de Joaquín, la circunstancia es distinta, ya que Joaquín está a cargo de su hermanito y ha tenido que pasar una serie de circunstancias, ¿no? En la cual él, al querer concentrarse en clase, su hermanito pues, no le permitía escuchar y hacía travesuras. En muchos casos, de repente, los hermanos mayores como que hubiéramos renegado, ¿no? Con el pequeñito, pero Joaquín entendió de que no era la manera y utilizó la técnica del semáforo para calmarse y manejar su enojo. Todas las acciones le sirven para dar una buena convivencia familiar. Entonces ahora, en tu caso, ¿qué aprendizaje sientes que te ha servido para mejorar la convivencia en tu familia durante el año 2020? ¿Y cómo te sirvió? Una vez logrado esto, obviamente yo te felicito porque sé que todos y todas han hecho lo posible para poder realizar las actividades de Aprende en Casa y también comunicarse con su profesora o con su profesor. Ese esfuerzo es aplaudible, pero de por sí te exijo y también te pido que mantengas ese ánimo frente a estas circunstancias. Como te digo y te lo repito, estas son una de las muchas situaciones que vamos a pasar en cada peldaño de nuestra propia vida. Así que campeón en campeón, tienes que aprender a afrontar y recuerda que cada decisión que tomes tiene una consecuencia. Y lo más importante es manejar estos enojos, ¿no? Usando pues la técnica, en este caso de Joaquín, que utilizó la técnica del semáforo. En el caso de Camila, que tuvo que entender que debía poner de su parte para cuidar la salud de su familia, entonces eso nos demuestra a nosotros que también debemos poner en nuestra parte y que también debemos manejar nuestras emociones para que así tengamos una muy buena convivencia con nuestros seres queridos y también con la comunidad, con nuestro entorno en la cual estamos conviviendo. Bien, campeón, y por eso yo te felicito bastante porque de por sí ese es un trabajo arduo y constante. Bien, queridos estudiantes, ahora vamos a autoevaluarnos. Para ello usa la presente lista de cotejo con los siguientes criterios. Coloca check según corresponda y al terminar responde las preguntas, las cuales también te van a ayudar a reflexionar sobre ello, si cumpliste con todos los criterios y cuál debes mejorar y qué harías para mejorar. Y una vez que hayas realizado ello, reflexiona sobre tus propios aprendizajes. Con tu familia, coméntales cuáles son los desafíos que afrontaste el año 2020.
las acciones que realizaste para superar dichos desafíos y los aprendizajes que ayudaron a mejorar la convivencia en tu familia. Pídeles que comenten lo que piensan al respecto. Ahora, sobre ti misma, sobre ti mismo, reflexiona sobre lo siguiente. Recuerda que la meta es explicar los desafíos que afrontaste el año 2020, así como las acciones realizadas y algunos aprendizajes que te ayudaron a enfrentarlos. Ahora, responde las preguntas, que es muy importante. ¿Lograste la meta? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo lo superaste? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad realizada hoy? ¿Cómo aplicarías lo aprendido? ¿Dónde y con quiénes? Recuerda que siempre todo lo que aprendemos nos sirve para la vida. Y eso es muy importante, que estos aprendizajes los pongas en práctica y que no lo olvides, porque es muy importante saber de que cada día que pasamos hay una decisión, hay una acción que realizar frente a diversas circunstancias. Yo sé, campeona, yo sé que tú, campeón, vas a poder lograrlo, porque ya hemos pasado es muy fuerte este año, que es el caso de la pandemia, y entonces estamos dispuestos a enfrentarlos de manera óptima. Siempre cuenta con tu familia, que es muy importante, y cuéntales sobre cada acción que realices. Siempre las sugerencias son bienvenidas. Pregunta a tu profesor o a tu profesora también. Los consejos que te dan todos es para que tú mejores cada día más. Estudiante, les agradezco al estar presente en la actividad de hoy día. Es un pequeño refuerzo, este video presente, la cual también está subido en el blogger y también en el sitio web de Aprendemos Juntos en Casa, Educación Virtual. Bien, campeonas y campeones, ya estamos a puertas de cerrar la semana, nos queda tan solo 4 días, así que con tu mayor esfuerzo, comunícate como siempre con tu profesora o profesor, y así también cada día mejora. Pues bien, nos vemos, cuídate mucho, para mí será hasta una nueva oportunidad. Chao.